Vamos continuando entonces. El siguiente modelo, el modelo de Nicolaenko. Este modelo fue el que revolucionó la ingeniería geotécnica sísmica, en el cual se incluyen 6 grados de libertad, que son los movimientos que se van a tener, ¿no? Los 6 grados de libertad. Por primera vez se habló, ¿no?, de lo que es no solamente un modelo simple con las 3 traslaciones y las 3 rotaciones, ¿no?, sino que se generó ya como una base para lo que es netamente el Comité Internacional de Interacción sobre Estructura. Entonces, Nicolaenko como que revolucionó la ingeniería geotécnica sísmica con sus 6 grados de libertad, 6 coeficiente de rigidez, 6 amortiguación. Entonces vemos acá Nicolaenko como aportes se consideró 6 grados de libertad. Tres traslaciones y 3 rotaciones. Fue el que dio inicio a la ingeniería geotécnica sísmica. Luego, vino el modelo del giróscopo vertical. ¿A qué se refiere este modelo del giróscopo vertical? Las losas trabajan como diafragmas rígidos, conectados a través de sus centros de masa, y la cimentación tiene los grados de libertad. Así trabaja la norma peruana en la parte superior. La interacción no está normado en el país. Sin embargo, en las oficinas de proyecto se utiliza el SAFE, ¿no?, por lo menos con un balasto, aunque si estamos viendo solamente un balasto, estaríamos hablando solamente de 1 grado de libertad, no estamos hablando del resto de grado de libertad en la cimentación, ¿no? Pero lo lógico sería incorporarlos todos los grados de libertad. Número 8. El giróscopo vertical. Dio origen al diafragma rígido como comportamiento de las losas en sismos, e incorporó los grados de libertad en la cimentación. Ahora miremos para el caso de zapatas, ¿no?, que también se puede aplicar para el caso de plateas. Si hablamos de que las losas son diafragmas rígidos y están conectados por elementos de corte, mayor aún será pues un elemento infinitamente rígido la cimentación. No puede tener otro comportamiento en el caso de sismo, ¿no? Es muy distinto al comportamiento ante carga vertical. Ante carga vertical sí se va a deformar, pero ante carga lateral el edificio va a tener que, todo el bloque no se va a ir deformándose así,
¿no? Va a ir todo el bloque, el edificio y toda la cimentación va a tener que girar, ¿no? Este tema de zapatas es el que ganamos el Premio Nacional en el Perú en el año 2006 y se realizó a través de barras de rigidez equivalente por los centros de la zapata, es decir, dimensión A y dimensión B. Se hizo con barras infinitamente rígidas con coeficientes de rigidez y amortiguamiento por la vertical. Se supone que calculamos un coeficiente de rigidez total, dividimos entre 4 por los 4 puntos, ¿no? Coeficiente de rigidez en cuanto a lo que es de compresión elástica. Entonces el K sub Z vendría a ser coeficiente de rigidez de compresión elástica uniforme. El K sub X, igual que el K sub Y, vienen a ser coeficiente de rigidez de desplazamiento elástico uniforme, porque se van a trasladar todos en un bloque, desplazamiento elástico. Y de ahí vienen las rotaciones, en total 3 rotaciones, como indicaba Nikolayenko, 3 traslaciones en Z, en X y en Y, y lo que vienen a ser 3 rotaciones alrededor de cada uno de los ejes. Las rotaciones que vamos a tener: rotación alrededor del eje X, este es el eje X, entonces esto se va a girar. Si eso fue así, el edificio gira completamente, ¿no? En esa dirección. Entonces este es el coeficiente de rigidez de, cuando va a girar, compresión, va a comprimir ese lado y este lado va a traccionar, pero es compresión elástica no uniforme, porque ya no es igual, ¿no? No es una compresión total, va a palanquearse todo el edificio. Lo mismo, alrededor de Y, tenemos el giro en Y, que va a ser ahora el edificio en el otro sentido, ¿no? Igualmente, ¿no? Entonces vamos a tener de que este edificio va a rotar, ¿no? Va a rotar en ese plano, en el plano, podríamos indicar en el plano XZ, así va a rotar alrededor del eje Y, ¿no? Alrededor del eje Y. Entonces sería también de compresión elástica no uniforme. Y la cimentación va a rotar, y si va a rotar vamos a tener el otro coeficiente de rigidez, ¿no? El otro coeficiente de rigidez que vendría a ser, si va a rotar, sería desplazamiento no uniforme, no uniforme, y cada uno con sus parámetros de amortiguación que se deben de tener. Me parece que tengo por acá un gráfico donde se puede ver mucho mejor que son los coeficientes de rigidez. Creo que acá no está. No recuerden qué archivo está, pero están los coeficientes de rigidez de todos. Es el mismo archivo. No sé, debe estar en alguna de las últimas conferencias que daban. Ahí están los coeficientes de rigidez, ¿no? El K sub X, desplazamiento elástico uniforme, ahí podemos ver, se desplaza elásticamente.
Ahí está la cimentación en el centroide, estamos viendo que se corrió hacia allá, ¿no? K sub y viene a ser el coeficiente de desplazamiento en la dirección Y. Vemos que se desplazó la cimentación. El K sub z viene a ser el que va a comprimirse, se va a sentar. Acá estamos viendo el asentamiento. El giro alrededor de X significa, ahí está, compresión hacia un lado, tracción en el otro lado. Entonces es de compresión elástica no uniforme. Acá estamos viendo el giro. Ahora está girando alrededor de Y, de este eje, ¿no? Gira alrededor de Y también, compresión a un lado, tracción al otro lado. Y este es el efecto rotacional en planta. Entonces tenemos en total 6 coeficientes de rigidez. Entonces miremos el modelo suelo zapata superestructura, ¿no? Para este modelo de suelo zapata superestructura, tengo mi zapata en el centroide. Vuelvo a repetir, si se va a comportar como diafragma rígido, mayor aún va a ser en la cimentación. En este punto centroidal, si tenemos esto como eje X, tendríamos acá la rigidez en X y B en X, que es para la amortiguación. Si esto es Y, tendríamos el K en Y, B en Y. En la vertical tendríamos el K en Z, B en Z. Entonces vamos describiendo cada uno de ellos. K en Z se le conoce como coeficiente de rigidez de compresión elástica uniforme. El K en X, K en Y, son coeficientes de rigidez, de desplazamiento, elástico uniforme. Luego tenemos los efectos rotacionales. Esto es nuestro eje X, Y, Z. Tenemos la rotación alrededor del eje X.
Esto sería el K phi en X, B phi en X. Alrededor de Y, K phi en Y, B phi en Y. Entonces, K phi en X, K phi en Y son coeficientes de rigidez de compresión elástica no uniforme. Alrededor de los ejes X e Y. Y viene el giro en planta. Que vendría a ser el K psi en Z, B psi en Z. Se lo distingue phi de psi porque el phi viene a ser la desviación y el otro es la torsión que se va a producir, ¿no? El K psi en Z viene a ser el coeficiente de rigidez de desplazamiento elástico no uniforme. Elástico no uniforme. Ahí tenemos los coeficientes de rigidez, ¿no? Los otros son las amortiguaciones. B, en general, es la amortiguación. Parámetro de amortiguación que va a ser igual dos veces la amortiguación. Esta es la característica de la amortiguación y este es el parámetro de amortiguación: rigidez, masa en la dirección. En Y, lo mismo. Ahí tenemos para la amortiguación para cada uno de los ejes, ¿no? La amortiguación en las direcciones X y Z, así como en las rotaciones, ¿no? Como en las rotaciones.
Característica de la amortiguación. Beta, parámetro de amortiguación. Y los otros ya son conocidos, ¿no? Este bloque del lado derecho se puede borrar. ¿Sí? Entonces incorporamos en el centroide. En este centroide, en esta zapata, acá en este centroide vamos a incorporar las masas X, Y, Z, giros o momento de inercia de masa, respecto a los ejes. En el mismo lugar vamos a incorporar los coeficientes de rigidez. X, Y, Z. Giros en X, Y alrededor de Z. Va a tener un comportamiento. Tengo que discretizarlo para que esté ahí en el centroide. La zapata como infinitamente rígida, significa que asumimos un módulo de elasticidad bastante grande, 9 por 10 a la octava para que sea infinitamente rígida, toneladas sobre metro cuadrado. Poisson también infinitamente rígido, 0,05. Debido a que el movimiento, vuelvo a repetir, va a tener la participación del edificio, ¿no? Y lógicamente que esto va a participar como un bloque.
¿Cómo calculamos las masas? Si estas dimensiones son A, B y C. Las masas las vamos a calcular, las de traslación como el peso de la zapata sobre la gravedad o el peso específico del concreto por A por B por C sobre la gravedad. Tonelada por segundo al cuadrado sobre metro. Luego, el giro en X, la masa o momento de inercia de masa respecto a X, siendo esto mi eje X, eje Y, eje Z, será la masa de traslación que está en el centroide de la zapata, pero como es respecto a la base, por C medios elevado al cuadrado. Masa de traslación por C medios elevado al cuadrado, traslación del eje, más el efecto de B cuadrado más C cuadrado sobre 12. La masa del giro en Y A cuadrado más C cuadrado sobre 12. Y la masa del giro en Z A cuadrado más B cuadrado sobre 12. Unidades ahí está, ¿no? Ahora, para calcular los coeficientes de rigidez, como les indicaba anteriormente, existen diferentes modelos. En la época del doctorado lo que se hacía era modelar con elementos sólidos como se hace en la parte geotécnica versus los coeficientes de rigidez, qué cercanía tienen. El modelo, lógicamente, que esté más cercano es el más confiable, ¿no? Muy aparte que sea normativo y otra forma, ¿no? Entonces, los modelos que vamos a ver el día de hoy son ambos confiables, ¿no? Ambos confiables. El modelo de Barkan, que le decía, 48 años experimentando y haciendo todo esto, y él solamente calculó y dijo que había 5 grados de libertad, no llegó a descubrir el 6º grado de libertad. Mejor dicho, la rotación no llegó a determinar el coeficiente de rigidez de torsión en plánita, ¿ya? Solamente calculó los de desplazamientos en las 3 direcciones y las rotaciones alrededor de X e Y. Entonces, modelo de Barkan.
El modelo de Barkham, para determinar los coeficientes de rigidez, ¿no? Para determinar los coeficientes de rigidez para X nos da C sub X por A, donde A es el área de la zapata. C sub X es igual a D sub 0 que multiplica a 1 más 2 veces A más B, las dimensiones A y B que estamos indicando, por sobre delta por A raíz cuadrada de ρ sobre ρ sub 0. ¿Qué es cada uno de estos valores? ¿No? Donde ρ es la presión estática. Significa que es en el sector tributario, ¿no? En el sector tributario, porque vamos a tener coeficiente de rigidez para cada una de las zapatas, ¿no? Cada una de las zapatas va a tener diferentes coeficientes de rigidez, porque las cargas que se están transmitiendo son distintas en los sectores, ¿no? Entonces, la presión estática es el peso del edificio tributario más el peso de la zapata sobre el área de la zapata. Rho sub 0 es la presión que se obtuvo a través de un ensayo experimental. Entonces, para ello nos vamos al texto mío de zapatas. Ustedes lo tienen en PDF. Y ahí nos dice en la página 31, ρ sub 0 es igual a 0,2 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Ese valor fue con el cual se experimentó o se hizo los ensayos. ¿Ya? Se hicieron los ensayos. Es decir, ρ sub 0, los ensayos se hicieron con esta presión, ρ sub 0, y se obtuvieron los valores de C sub 0. Entonces el ρ sub 0 es igual a 0,2 Este valor fue para el ensayo, la presión que se ejercía, y se obtuvieron los C sub 0. Página 31, creo que les he explicado, página 31 del texto de zapatas. Página 31 del texto de zapatas, con el cual se hizo el ensayo. Y a partir de este ρ sub 0 se obtuvieron los C sub 0 que están en la tabla 2.1. C sub 0 por tabla 2.1. Por decir, una arena densa pertenece a un suelo rígido y tiene un C sub 0 de 2,6 kilogramos sobre centímetro al cubo. Pero eso se obtuvo, vuelvo a repetir, siempre y cuando el ρ sub 0 era de 0,2. Si yo hago otro ensayo con ρ sub 0 igual a 0,4, lógicamente que estos valores van a cambiar, ¿no? Todo va a cambiar, ¿no? Entonces se obtiene el C sub 0. Ya tendríamos ahí el
C sub 0. ¿Y cómo es que obtengo el D sub 0? Para obtener el D sub 0, nos vamos en la página anterior, la fórmula 2.7. En la fórmula 2.7 nos dice D sub 0 es igual 1 menos nu sobre 1 menos 0,5 nu multiplicado por C sub 0, que lo acabo de obtener de la tabla 2.1, ¿no? Entonces acá tendríamos siguiente. D sub 0 por la fórmula 2.7 del texto de Zapatas, página 30, tenemos que D sub 0 1 menos nu 1 menos 0,5 nu multiplicado por C sub 0, que es nu, coeficiente de Poisson del suelo. Y ya tenemos el nu, C sub 0. Después de tener ya el D sub 0, me faltaría el delta. Entonces siempre les he dicho que hay un factor de corrección. Este delta me indica acá. Delta es un coeficiente empírico igual a 1 metro a la menos 1, que es para corrección de unidad. Corrección de unidad. Entonces delta igual a 1 metro a la menos 1. Corrección de unidad. Ya está. Con eso tendríamos el K sub X, ¿no? Determinado el K sub X para el tipo de suelo que yo quiera, ¿no? El tipo de suelo. Es un suelo S1 rígido, es un suelo S2 intermedio, es un suelo S3 flexible, ¿no? Tendríamos ahí ya el K sub X, ¿no? Luego, sí. ¿Este rho sub 0 de qué depende, digamos, en tomar 0.2 o 0.4? ¿Cuál? El rho sub 0. Rho sub 0 viene a ser una presión que estás transmitiendo. Es decir, tú estás haciendo un ensayo en un determinado suelo. Cuando tú haces, por ejemplo, un balasto, ¿no? Tú ejerces una presión determinada en una plancha, en un plato, ¿no? Y en esa plancha que estás obteniendo tu presión es un valor determinado y con eso tienes un balasto. Ejerces otra presión, tienes otro valor, ¿no? Eso depende de la presión que estás ejerciendo para que obtengas ese balasto, entre comillas sería, porque ese no es el balasto verdadero, ¿no? Es un balasto para una presión determinada, ¿no? Luego el K sub Y. El K sub Y K sub Y viene a ser igual al K sub X. El K sub Z. K sub Z es igual a C sub Z por el año, siendo el C sub Z igual C sub 0 1 más 2 veces A más B delta por A rho sobre rho sub 0. El C sub 0 ya lo habíamos obtenido por la tabla. El resto son datos conocidos.
Los coeficientes de rigidez de compresión elástica no uniforme. Tendríamos el giro tanto respecto al eje X como respecto al eje Y. Lado izquierdo se puede borrar. En cuanto al giro, K psi en X es igual al C psi en X por el momento de inercia. Respecto a que X va a ser, miremos la parte teórica, en la cual nos dice que el momento de inercia de la base de la cimentación respecto al eje principal perpendicular al plano de vibración. Si yo voy a hacer el giro en X, ¿qué plano estoy trabajando? Y, Z. Perpendicular a ese será el X, ¿no? Entonces con eso ya tengo que será X. El momento de inercia respecto al eje X. Yo recuerdo que tenía A, B y C, X, Y, Z, ¿verdad? X, Y, Z. Entonces, la inercia respecto a X AB cubo sobre 12, el giro C phi en X será igual C phi en X es igual C sub 0 1 más 2 veces A más 3B delta por A rho sobre rho sub 0. Todo es conocido. Ahora el giro en Y. C phi en Y por la inercia en Y, siendo la inercia en Y B a cubo sobre 12 C phi en Y C sub 0. Ahora respecto al otro eje sería 2 veces B más 3A, significa lo inverso de acá, porque está girando en el otro sentido, sobre delta por A, rho sobre rho sub 0. Ahí tendríamos todos los coeficientes de rigidez, 5 coeficientes de rigidez. Vuelvo a repetir, Barkan no llegó a obtener el sexto coeficiente de rigidez. Entonces con ese modelo lo que se va a tener es restricción en la rotación alrededor de Z, ¿no?
por Barkham se restringe la rotación respecto a Z. Se restringe esa rotación. El otro modelo, ese sí está normado en la Federación de Rusia desde el año 1987. Los coeficientes de rigidez ahora sí son 6 grados de libertad y 6 coeficientes de rigidez. Desplazamientos en XY, en Z, rotaciones alrededor de XY y también de Z, el torsional en plano, ¿no? Si se supone que hay una excentricidad accidental, el edificio torsiona, la cimentación también tiene que torsionar, no puede quedarse sin torsión, ¿no? Entonces, si yo hago un sismo en esta dirección, tendrá que haber un volteo, en la otra dirección tendrá que haber otro volteo, por lo tanto los 6 grados de libertad o los 6 coeficientes de rigidez están completamente justificados, ¿no? Otro modelo, y este es un modelo normativo, desde el año 1987. Si nos vamos a dar cuenta, son relaciones totalmente análogas a lo que obtuvo Barkham, ¿no? Totalmente análogas, ¿no? Por eso se dice, bueno, y si uno lo calcula, claro, los valores en los coeficientes de rigidez no van a salir distintos, pero cuando vamos a obtener los resultados van a ser bastante cercanos. Muchos se preguntan, hay que revivirlo a Barkham pues para agradecerle, ¿no? Porque sus coeficientes de rigidez que él obtuvo son de los años 1948. 1948 tuvo. Y siempre uno se pregunta, ¿y con qué instrumentación? ¿Cómo hizo sus ensayos y todo para que sus valores sean tan cercanos a lo que es con la nueva instrumentación, nuevas investigaciones que se han hecho y que hayan llegado a resultados muy, pero muy coherentes, ¿no? Entonces, realmente es impresionante, ¿no? Pues bien, el modelo de la norma rusa del año 87, lo que es K sub X, C sub X por A, K sub Y igual K sub X, K sub Z igual C sub Z por A, K pi en X, C pi en X por la inercia en X, K pi en Y, C pi en Y por la inercia en Y, psi en Z, la inercia respecto a Z. Ahí está. ¿Cómo se obtienen estos C? Mientras unos son coeficientes de rigidez, estos son conocidos solamente como coeficiente de desplazamiento y de compresión elásticas uniformes. Esta de compresión no uniforme y de desplazamiento no uniforme. Son coeficientes. Y los K, los coeficientes de rigidez, que es del resorte, ¿no? Entonces acá en la norma rusa se tiene donde el C sub Z es igual a B sub 0 por E, 1 más raíz cuadrada de A sub 10 sobre A. Esto todo está en el texto de Zapatas. Pues bien, nos vamos al texto. Y en el texto
El B sub 0 es una característica para cada uno de los suelos. En la página 37 nos dice B sub 0 para arenas igual a 1, arenas arcillosas 1, 2, arenas densas y otros suelos 1, 5. Se tienen las características de B sub 0. Entonces B sub 0 página 37 del texto de Zapatas para cada suelo. El E viene a ser el módulo de elasticidad del suelo. Tengo que tenerlo. A sub 10, 10 metros cuadrados. Y A el área de la zapata. Si yo tengo C sub Z, voy a obtener el resto de los C en función del C sub Z como una relación. El C sub X